empezó a hacer los saltos, entonces luego ya ha avanzado mucho más. Pero el tema con los deportistas es que, es más, hacer la definición de qué es deportista ya es una complicación. Hacer una definición de qué es sedentario es otra complicación. Y entonces el Colegio Americano de Medicina del Deporte ha esbozado algunas definiciones que tienen que ver con la cantidad de calorías que se consumen. Sin embargo, la cantidad de calorías que se consumen también es un tanto estimado, en función de las actividades que se realizan y en función de los instrumentos que se escogen para evaluar. Entonces, primero nos preguntaríamos qué condiciones pues tiene el deportista del fin de semana. Y nos preguntaríamos, entre nosotros primero y luego los pacientes, si reservamos los ejercicios de alta intensidad para el fin de semana. Usualmente en la actividad diaria tenemos tantas cosas que hacer que decimos el fin de semana lo hago y reservamos justo las cosas más intensas para el fin de semana. Estamos muy ocupados para realizar ejercicio durante la semana por causa del trabajo, los hijos, las actividades y todas aquellas cosas que cuando uno empieza el lunes dice, la planifico bien bonita la semana, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y eso es el lunes, ¿no? Y el lunes llega a su casa más tarde porque se dio cuenta que no solamente habían cosas del viernes, sino otras cosas que le salieron en el día. Y finalmente lo que planificó para la semana no se cumple. Y entonces el ejercicio que decimos, hoy lo empiezo, o lo voy a continuar, lo dejamos para el final. ¿Estás inscrito en deportes de fin de semana? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Y eso ya también lo ha demostrado el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Mientras que uno tenga las cosas cerca, no los usa. Es decir, si se compra el gimnasio, si se compra la plataforma vibratoria, si se compra la pelotita, si se compra la liguita, lo tiene en su casa. ¿Y para qué le sirve? Para que cuelgue ropa, usualmente, ¿no? Para que deje ahí el calzado, pero usualmente no lo usamos. Por dos cosas. Primero, hablamos de la gente normal, de la gente común como nosotros. No estamos hablando de la gente que está acostumbrada a hacer mucha actividad deportiva. Entonces, como no está acostumbrado a hacerlo, probablemente no le salga bien la primera vez, donde salga bien la segunda vez y luego lo deja. Y como lo tiene en la casa, entonces uno siempre dice, como lo tengo en la casa, pues en un ratito lo hago más tarde, lo hago mañana, pero si igual lo tengo aquí, y finalmente no decide hacerlo. Y entonces va dejando las cosas para el fin de semana y dice, bueno, esta vez sí, me matriculo el fin de semana y el fin de la semana voy a hacer mis clases aeróbicas, voy a correr, voy a hacer de todo, porque el fin de semana sí voy a tener tiempo. Y entonces, durante la semana no hace ejercicio de manera regular. Y finalmente, lo que le decía, si reserva el gimnasio para el fin de semana. Muy bien, si nosotros tenemos alguna de todas estas preguntas como positivas, hay que tener cuidado, porque ahí sí estamos cayendo ya dentro de lo que es el deportista del fin de semana. Vayamos con algunas definiciones. Le decía que la definición de sedentario es un poco complicado, y cuando nosotros nos llaman y nos dicen, por ejemplo, en el tema de salud ocupacional, ¿cómo hacemos la diferenciación entre las personas que hacen trabajos intensos debido a su labor y son o no son sedentarios? Nos preguntan. Entonces, cuando revisamos, por ejemplo, las actividades físicas que hace un estibador, ¿esa persona será sedentario o no será sedentario? Bueno, sí trabaja la mayoría de días de la semana, sí hace mucho gasto calórico, pero esa actividad física que él realiza producto del trabajo no es saludable. Entonces, probablemente no sea sedentario, pero sí es un riesgo para su salud. Lo otro es el deportista del fin de semana. Entonces, en el deportista del fin de semana es aquel que la menor cantidad de días lo va a dedicar para hacer el ejercicio. Y usualmente más intensa, como lo vamos a ver. ¿Qué es ejercicio físico regular? Y esto es lo que todos deberíamos de tener, porque lo único que nos da beneficios sobre todos los factores de riesgo es el ejercicio físico regular. Nosotros hemos sido creados, evolucionados, y sobre eso no vamos a discutir, para movernos. Nuestros músculos mueven las palancas que están formando los huesos, y para movernos entonces hemos sido hechos y así hemos vivido por miles de años. Lamentablemente, como le diría un gran docente, el doctor Gamboa, que ya no está con nosotros, él lo llamaba culturaleza, ¿no? La naturaleza nos hace que nos movamos y la cultura nos hace que nosotros nos volvamos sedentarios. A eso él lo llamaba culturaleza. El deportista recreativo es aquel que siempre hace actividad deportiva, pero
lo hace con otros fines, además con fines recreativos, es decir, con fines semi-competitivos. El deportista amateur lo hace con fines competitivos, pero en un rango no tan alto. Y finalmente tenemos el deportista profesional, que es el que hace actividad física intensa, que lo hace muchos días a la semana, muchas horas durante el día, y que tiene un solo fin: ganar. Y no solo ganar sobre su persona, sino ganar a otros. Y en ese ganar están menos del 5% de la población del mundo. Es decir, nosotros usualmente en la consulta no los vamos a ver, salvo que seamos de la especialidad o tengamos especialidades relacionadas a la parte deportiva. Nosotros usualmente vamos a ver a los primeros grupos, ¿no? A estos tres. Y entonces, cuando se nos viene, vamos a hacer ejercicio y estamos pensando si vamos a hacer el ejercicio. Y estamos viendo, dice, y hacemos todas las actividades, y además hacemos nuestro schedule y hacemos nuestra lista de cosas, decimos vamos a comprar, voy a matricularme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y finalmente hay alguien que nos gana, que es el tiempo. Lo que tenemos que hacer siempre es entonces vencer el tiempo, vencer esa barrera que nos implica el tiempo y empezar a hacer las cosas de manera progresiva. ¿Qué es la actividad física regular? Es el ejercicio físico moderado en que se realiza la mayoría de días de la semana, cuando menos 30 minutos. Muy bien, entonces otra vez la complicación en la definición: ¿cuándo es moderado? ¿Cuándo es intenso? Se dice que es moderado cuando uno puede hacer el ejercicio físico, siente que está cansado, pero puede hablar. Eso es moderado, para no complicarnos mucho la vida. O puede hacer ejercicio intenso, al menos 20 minutos, 3 días de la semana. Y cuando es intenso, cuando yo ya dejo de poder hablar y empieza fatiga. Muy bien, si es que estamos hablando de un plan de bajar de peso, entonces esta cantidad de calorías puede duplicarse, que puede llegar a las 2000 kilocalorías. Mientras que el deportista de fin de semana dedica 1 o 2 días a hacer la actividad física. Por si acaso, no porque sea fin de semana significa que lo va a hacer sábado o domingo. Puede hacer cualquier otro día de la semana, puede hacerlo juntos, puede hacerlo diferentes, puede ser un lunes, un jueves, un miércoles, un domingo. El tema es que durante los 7 días de la semana solamente está haciendo 2 días. Pero no solamente hace 2 veces a la semana, sino que la intensidad con la que la hace es alta. Y usualmente va a quemar sobre las 1000 calorías durante esos 2 días de entrenamiento. Cuando estamos ante esas características, entonces estamos hablando de un deportista de fin de semana. ¿Cuánta población tenemos que hace esto? En los últimos reportes que se han hecho en Estados Unidos, aproximadamente entre el 3 y 4% de la población cae en esta definición del deportista de fin de semana. Sin embargo, bueno, aquí en el país no tenemos ningún reporte, no se ha hecho un estudio para saber para determinar esta actividad, pero en Estados Unidos son 3-4%. ¿Y por qué creímos importante el tema? Porque cada vez las personas van haciendo más actividad física y usualmente empezamos por los fines de semana y después los pasamos a la semana. Muy bien, entonces el deportista de fin de semana, aquí faltó, es un deportista saludable. Esa era la pregunta, acá saltó, saludable. ¿El deportista de fin de semana será un deportista saludable? Definitivamente que no. Entonces, ¿por qué? Porque no hay tiempo para una adaptación fisiológica. Normalmente uno empieza a hacer la adaptación al ejercicio de manera aguda en las 6 semanas. Y ya también está demostrado que antes de la 3ª semana uno abandona la actividad física. Entonces, por eso que aquellos planes de gimnasios que arrancan con 4 meses usualmente están yendo a que uno los pierda, porque no va a lograr el apego al ejercicio. Entonces, el tiempo mínimo para que uno empiece a hacer cambios favorables, para que las endorfinas empiecen a producirse de manera regular, aproximadamente son 6 semanas. Y entonces cuando hacemos 2 días y lo dejamos toda la semana, y hacemos 2 días y lo dejamos toda la semana, definitivamente esos estímulos no van a hacer, no se van a lograr. Y como no se van a lograr, entonces no vamos a lograr los beneficios.
Pero además, como hacemos un extra, como ahí lo ve la gráfica, entonces tenemos a un deportista que el día sábado y domingo hace de todo, ¿no? Y empieza de la mañana y se va a correr sin tomar desayuno, regresa y recién se acuerda que va a desayunar como a las 9 de la mañana, a esa hora se levantan los chicos, los lleva al parque, corren, hacen de todo, regresa, hace su ciclismo y en la tarde hace otras actividades. Finalmente el día lunes está molido, sin ganas de trabajar, en el mejor de los casos. En el peor de los casos nos puede pasar esto. Si bien es cierto, las actividades o el acondicionamiento desde el punto de vista fisiológico, cardiovascular y cardiorrespiratorio no se hacen si uno no entrena más de 3 veces a la semana, entonces lo que tampoco va a mejorar es la actividad de hacer el movimiento. ¿Cómo es esto? Nosotros cuando empezamos un programa de entrenamiento, lo primero que debemos entrenar es la parte neuromuscular. Es decir, primero hay que entrenar la forma de hacer el movimiento. Después de que uno entrene el cerebro en el movimiento, recién puede aumentar la carga. Después que aumenta la carga, aumentará la intensidad del ejercicio. Y así progresivamente. Entonces, cuando se hace el ejercicio intenso, durante 2 días de la semana, y además de eso, sin calentamiento previo, nosotros usualmente vemos qué pasa con la gente que juega la pichanga a las 11 de la noche el día sábado después del trabajo. ¿Sí, no? Todos los campos de fulbito de la noche, toda la noche encendida hasta las 2 de la mañana, y entonces sale del trabajo y como esos campos son por horas, ¿no? Sale a las 8 y le toca entrenar a las 8:30. A esa hora ha separado su hora. Y toda la gente está ahí, ¿no? La pichanga del fin de semana. Y entonces entra corriendo, baja del carro, ni se cambia a medias, amarra los pasadores de los chimpunes, entra a la cancha, no calentó, se fue a jugar, corrió detrás de una pelota porque se creía que tenía 15 años y se lesionó. ¿Por qué? Porque no se hicieron todas las fases del entrenamiento. El entrenamiento tiene 3 fases sencillas, que son calentar, entrenar y enfriar. Pero cuando hacemos un deporte intenso, usualmente nos olvidamos de la parte del calentamiento. Y entonces se empieza con las lesiones de los tejidos blandos. Y esas lesiones de tejidos blandos vienen a ser pues la tendinitis, distensión muscular. Si los ángulos articulares no son los adecuados y tampoco se entrenó a la persona en los movimientos adecuados, va a haber un daño articular. Y si hay lesión previa a una lesión anterior, la vamos a despertar. Y entonces, además ahora con el deporte lo que agregamos es la diversión. Y entonces nos venden muchos full days, decimos, hacemos un fin de semana, hacemos una cascada, una catarata, hacemos esto, hacemos lo otro y nos sentimos bien. ¿Y podemos hacerlo? Por supuesto que podemos hacerlo. Podemos hacerlo si es que el full day es, me llevan en el bus, camino a la plaza de armas, me tomo la foto, regreso al hotel, me regreso al bus y me regreso a la casa. Así no hay ningún problema. Pero sucede que queremos llegar hasta la cima del cerro. Y entonces, en un solo día, y encima como tienen que ir y ganarle todo el tiempo, pues salen a las 5 de la mañana, ¿no? Salen a las 6 de la mañana, se van con la almohada en el carrito todavía, ¿no? Llegan y hacen de todo. Muy bien, estas son cosas que no se deben hacer. Si queremos hacer el trekking, que es muy bonito, particularmente a mí me encanta un montón, y me ha permitido conocer muchos lugares del país, hay que prepararse previamente. Entonces, cuando yo iba a lugares de trekking de más de 2 días, por ejemplo, siempre iba en el gimnasio corriendo con pendiente. Decía, doctor, ya seguro a dónde se irá, ¿no? Pero tenemos que prepararnos, porque si vamos a ir a un día con mucha intensidad y no estamos preparados, definitivamente no vamos a lesionar. Y lo otro es que cuando estamos en el campo, hay otros factores que vienen. Si va a ser un trekking cercano, digamos, pues aquí nomás a Chosica, va a estar cerca de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Si va más arriba, va a haber un poco más, y va a haber hipoxia, luego va a haber sol intenso, va a haber deshidratación, y son cosas que se van a agregar y van a finalmente lesionarnos. Y somos felices porque durante el tiempo que se hace la actividad física uno produce muchas catecolaminas. Esas catecolaminas bloquean el dolor hasta el día siguiente, ¿no? Y entonces al día siguiente sí va a tener que ir donde el trabajo con mucho dolor. Muy bien, hasta acá lo que estamos revisando son las
los daños, pero desde el punto de vista físico. Sin embargo, las personas que empiezan a hacer actividad física y que usualmente son deportistas de fin de semana, no son personas entrenadas, son personas sedentarias que tienen algún problema de salud asociado. Entonces es el gordito, es la persona que tiene diabetes, es el que tiene hipertensión, es el que tiene síndrome metabólico, es el que tiene algún problema de salud. Y como nosotros en la consulta buenamente le decimos, muy bien señor, usted está con esta patología, usted tiene este factor de riesgo, tómese su pastillita. Muy bien, tómese la pastillita, pero además tiene que hacer ejercicio. Y ahí lo abandonamos. Y entonces nos pregunta, ¿y qué ejercicio puedo hacer? Y cuando nos dice qué ejercicio puedo hacer, se acabaron los 15 minutos de la consulta en el hospital, ¿cierto? Y entonces tenemos que llenar el FUA y tenemos que llenar todas las cosas y se acabó el tema. ¿Qué le hicimos? Mire señor, en los 30 segundos que me quedan para despedirlo con mucho cariño, dé la vuelta al parque y por ahí evite los gorditos, ya está. Y se acabó. Y lo abandonamos. Entonces esa persona va y dice, me quiero entrenar. ¿Y dónde se va? A todos los lugares que ven en la televisión, que venden cuestiones deportivas, o se va al gimnasio. Y en el gimnasio, ¿quién lo recibe? Lamentablemente en el Perú no lo recibe un profesional de la salud. Menos aún un profesional del ejercicio, siquiera, nada. Lo recibe una persona que durante algunos años hizo entrenamiento, creció porque se ayudó con un poquito de ayudas no tan buenas, pero que en el cerebro no tiene muchas cosas y por lo tanto no conoce ni la fisiología, ni la anatomía y menos todas las cosas que ustedes están revisando aquí. Entonces, esa persona que lo recibe, lamentablemente, no traduce las necesidades que el paciente tiene. Y el paciente se siente abandonado. Y como se siente abandonado, empieza a hacer por su cuenta las actividades de fin de semana. Entonces aquí vemos un círculo vicioso que siempre se repite. Tenemos a esta persona gordita que está empezando a hacer ejercicio y dice, voy a hacer de todo, ya hago de todo, y por lo menos sábado y domingo, pues porque los otros días no puedo. Luego vienen las lesiones, que pueden ser lesiones osteomusculares, pueden ser las lesiones que ya revisamos antes. El tener la lesión lo que va a hacer es que vuelva al descanso y al reposo. Como vuelve al descanso y al reposo, otra vez vuelve al comer, vuelve la ansiedad, aumenta de peso, aumentan los problemas y cuando va donde el médico otra vez le decimos, señor, usted no se ha controlado nada y encima le vamos a aumentar el medicamento. Entonces, este círculo vicioso tenemos que romperlo. ¿Qué tenemos de los estudios? Un estudio bastante fuerte es el que hizo Lee con alumnos de la Universidad de Harvard. Entonces a ellos se les hizo un seguimiento y se tuvo en esa serie 8.421 varones. De esos 8.421 varones, el promedio de edad fue 66 años, se llenaban cuestionarios cuando regresaban a la universidad por alguna actividad, o sea, exalumnos. Entre los años 88 al 93, y luego se registraron las muertes de estas personas entre el 88 y el 97 y hubieron 1.234 muertos. Y en ellos, en los cuestionarios, lo que se hacía es ver qué actividades realizan durante el día. Y esas actividades que realizan durante el día entonces se calificaron como sedentarios, insuficientemente activos, deportista del fin de semana, regularmente activo, en función de cuántas calorías durante la semana quemaban. Aquí estamos, el deportista de fin de semana, que es Weekend Warrior, con más de 1.000 calorías y que por lo menos no sean más de 1 o 2 veces por semana. Muy bien, ¿qué encontró este estudio? Encontró que el deportista de fin de semana pues tiene menor riesgo de morir que el sedentario. Y entonces empieza la controversia. Es decir, si yo hago 1 o 2 veces a la semana, tengo menos posibilidad de morir que el sedentario, entonces la hago, pues no. Claro. Pero sucede que este estudio tiene una restricción. Las personas que se evaluaron son absolutamente sanas, sin ningún factor de riesgo. Es decir, en aquella persona sanita por completo, sin factores de riesgo, y hace ejercicio 1 o 2 veces por semana, y tiene menos de 66 años, con seguridad va a ser favorable para su salud respecto a aquella persona que no hace ejercicio. ¿Sí? Solo respecto a aquella que no hace ejercicio. Sin embargo, si hace ejercicio regular,
esa mejoría sobre el riesgo es mayor. Sin embargo, ¿qué ocurre en aquellas personas que tienen problemas cardiovasculares o que tienen factores de riesgo o que tienen enfermedad cardiovascular, arteriocoronariopatías ocultas? Muy bien, en aquellos la cosa es completamente diferente. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio en la fase aguda y sobre todo cuando es muy intenso, tenemos un aumento tremendo aquí de las catecolaminas. Ese aumento de catecolaminas va a terminar junto con el aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, de la presión sistólica, van a terminar en un incremento de la isquemia miocárdica en personas que tienen enfermedad de la arteria coronaria, y eso es en el agudo. Pero como la persona que hace ejercicio de fin de semana, el deportista de fin de semana, lo hace de manera intensa, de manera brusca, y así como lo inicia brusco e intenso, lo para, entonces va a haber una reacción inmediatamente posterior al ejercicio. Y en esa reacción posterior al ejercicio de manera inmediata, lo que va a haber es una disminución del gasto cardíaco por una disminución, obviamente, de la frecuencia cardíaca. Esto va a llevar a una disminución de la precarga, por lo tanto, esto también va a ocasionar una isquemia. Y finalmente, esta isquemia va a hacer que no perfunda bien el miocardio, va a llevar a este círculo vicioso. Es decir, persona sin factor de riesgo, joven, que realice ejercicio intenso 1 o 2 veces por semana y que cae dentro de la definición de deportista de fin de semana, no le va a pasar mayor riesgo respecto a una persona sedentaria, que la persona sedentaria tiene todos los riesgos a 1000. Sin embargo, si es una persona que tiene una enfermedad coronaria, que tiene un factor de riesgo agregado, entonces el hacer ejercicio durante el fin de semana de manera intensa y cae en la definición de deportista de fin de semana, no es favorable para su salud y lo va a poner en riesgo de una enfermedad cardiovascular, que esto es lo peor, al margen de las enfermedades, de las lesiones osteomusculares que ya hemos revisado. Entonces, lo mejor es ir de a pocos, y para eso hay un acróstico que está en inglés, que es: hay que llevar un plan. Y ese plan para llevar al deportista de fin de semana a convertirlo en una persona que realiza actividad física saludable o que realiza actividad física regular es sencillo. Primero, hay que hacer estiramiento post ejercicio. El de estiramiento pre-ejercicio y post-ejercicio ha demostrado que disminuye la frecuencia de lesiones osteomusculares. No, pero lo va a ayudar a apegarse al ejercicio, a hacer una rutina para que pueda continuar haciendo los ejercicios. Lo segundo es que escuche su cuerpo. Muchas personas, y eso ocurre bastante en los países latinoamericanos, es que el deportista se cree que es de la población común y el poblador común se cree que es deportista, y entonces cruzan las cosas. El deportista es una persona completamente diferente. El deportista de alto rendimiento no es una persona saludable, el deportista de alto rendimiento no es una persona normal, y por lo tanto su fisiología escapa a los parámetros que normalmente llevamos con las personas comunes y silvestres. Y las personas comunes y silvestres no podemos hacer las cosas que hacen los deportistas. No podemos correr 100 metros en menos de 9 segundos y medio, ¿cierto? No podemos nadar 200 metros mariposa en el tiempo de Phelps, ni podemos resistir un entrenamiento intenso por más de 5 horas al día, ni podemos comer 10.000 calorías en un día. Es que no somos deportistas. Y entonces ese es el problema que confundimos. Y entonces que dijimos, sí lo hago y sí quiero ganar, y finalmente no escuchamos a nuestro cuerpo y allí nos lesionamos. Debemos de decir: señor, usted llega hasta este nivel siente que hay molestia, que hay dolor, que ya no puede seguir, párela y continuemos después. Luego hay que tener un adecuado calentamiento, lo que hablábamos, deportista de fin de semana, entra y ingresa al campo faltando 1 minuto para que empiece el partido, la primera corrida, con seguridad que se lesiona. Finalmente nosotros vamos a decir que gracias, que bueno, terminó en la consulta, pero terminó mal, porque lo que queremos es que esa persona haga actividad física regular, no la queremos parada.
Y la última es, jamás empieces donde lo dejaste. ¿Qué es esto? Que nosotros, o el deportista de fin de semana, cree que porque el sábado hizo entrenamiento, el domingo hizo entrenamiento, y el domingo se corrió 3 vueltas para el pentagonito, o sea, 12 kilómetros, y y descansa toda la semana, el próximo sábado puede arrancar nuevamente en 12 kilómetros. Eso es imposible, porque durante la semana que no entrenó, ya perdió sus facultades físicas, sus capacidades físicas, perdón. Entonces, al perderlas, no va a iniciar donde dejó la semana pasada. Entonces tendrá que iniciar más abajo, porque el entrenamiento es progresivo. Con este acróstico sencillo, donde le decimos, primero, haz actividad la mayoría del día de la semana. Escucha tu cuerpo, no te emociones, hazlo progresivo y nunca pienses que porque el fin de semana anterior lo dejaste en este nivel, el próximo vas a subir. Así no es la cosa. Para finalmente decirle pues a nuestros pacientes que es mejor hacer 1 hora de ejercicio al día mientras esté vivo, ¿no?, a estar muerto las 24 horas en el día, ¿no? Eso es lo que venía a participarles, a comentarles con respecto al deportista del fin de semana. Gracias.